en el servicio de cantos esta noche. Todos son bienvenidos. Voy a invitarles a que cerremos nuestros ojos y que podamos invitar la presencia de Dios con nosotros. Buen Padre que habitas en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre esta noche. Estamos en este lugar santo porque tú lo haces santo. Por eso, Señor, te agradecemos por tu cuidado, por tu protección durante este día, y te agradecemos de una manera especial por cada invitado especial de esta noche. Que tú, Señor, puedas bendecir la vida de cada uno. Si alguien viene, Señor, con algún problema, te suplicamos que tú puedas darles paz en su corazón. Que ellos puedan aprender a confiar y depender solamente de ti. Bendícenos, Señor, esta noche y continúa con nosotros en el programa que tenemos ya programado. Así que en tu nombre te pedimos y agradecemos todas estas bendiciones. Amén, amén. Y amén. Bien, esta noche vamos a dejarle el espacio a nuestras hermanas, quienes nos van a dirigir el servicio de cantos. Los encuentro plena paz, voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Oh, soy luz, ay, es mi alma hoy. Oh, soy luz, ay, ya que salvo soy. Desde a Jesús y a su lado fui, desde de gozo de su amor. Bien, vamos a dar inicio con nuestro servicio de cantos esta noche. Y lo vamos a hacer con un hermoso himno. Es el himno número 171. Creo que todos hemos escuchado el mensaje hace mucho tiempo, ¿verdad? Así que esta noche vamos a entonar este canto. ¿Has oído el mensaje del regreso del Señor? ¿Lo hemos escuchado? Amén. Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta medianoche sonará, a sus fieles todos llamará, sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán con nosotros para siempre, nunca se apartarán, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos, el pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él
sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Amén. Muy hermoso las letras de este himno, mis queridos hermanos. Amén. Que en esta noche, por medio de los himnos, podamos elevar nuestra alma a nuestro Salvador. Amén. Así que con gozo vamos a seguir entonando el himno 312. Amén. Día grande viene, un día grande viene y siempre está. Cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, recibido estás. Te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto, para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y siempre está. Cuando y pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano, recibido estás. Te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto, para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene y siempre está. A su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano, apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto, para el tribunal. ¿Estamos listos? Amén. Bien, Amén. hermanos, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro buen Dios con el himno 399. En estos tiempos necesitas un Salvador, un ancla firme, debes tener seguridad de que tu ancla en la roca esté. La roca es Cristo, no hay otro igual. La roca es Cristo, no hay otro igual. Debes tener seguridad de que tu
Salvador, un ancla firme, seguro estoy, sé que mi ancla en la roca está, la roca es Cristo, no hay otra igual, la roca es Cristo, no hay otra igual, seguro estoy, sé que mi ancla en la roca está. Amén. Amén. Nos tenemos que asegurar en esa ancla, dice. Vamos a continuar y lo vamos a hacer con el himno número 218. A Jesucristo ven sin tardar. No hay que tardar venir a Jesucristo. Jesucristo ven sin tardar, y entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acerca lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor con el himno 102, Cordero de Dios. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono
hermanos, vamos a finalizar el servicio de canto con el 216. Himno 216. Cantemos y meditemos en ese canto. Dios al pródigo llama que venga sin tardar. Oye pues su voz que hoy te llama a ti. Aunque lejos pagabas del paternal hogar, amoroso llámate aún. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Tierno, amable, paciente, tu Padre implora aún. Oye pues su voz que hoy te llama a ti. Vuelve mientras abogue por ti el Espíritu. Amoroso llámate aún. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Ven, recibe el abrazo del Padre Celestial. Oye pues su voz que hoy te llama a ti. Entra alegre al banquete que brinda sin igual. Amoroso llámate aún. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Amén. Gracias por ayudarnos a cantar esta noche. Que el Señor les bendiga. Y esperamos que hayan meditado en cada uno de esos cantos. Muchas gracias a nuestras hermanas por el servicio de cantos. Sin duda, el Espíritu Santo las ha usado para que preparemos nuestros corazones y así podamos estar listos para escuchar la palabra de Dios. De nuevo, ¿verdad? Extendemos la más cordial bienvenida a los hermanos que acaban de llegar. De manera especial queremos agradecerle a la familia Figueroa Colman. Como decíamos anoche, porque nos han permitido entrar a su hogar. También quiero agradecer a la iglesia de Craig Chino por estar con nosotros apoyando al grupo de Shekinah. Y tenemos una representación de Maranata esta noche. Que el Señor le bendiga, hermana. Y también a nuestro hermano Geraldo, ¿verdad? Que es el que está en este distrito. Que el Señor le bendiga por estar esta noche con nosotros. Y al grupo de Miramar, que también todos nos hemos unido para poder llevar a cabo esta actividad muy especial. Que el Señor pueda bendecir a cada uno de nosotros. Y allá en la distancia, hermanos, saludemos a nuestros hermanos y familia que se están conectando en esta hora para escuchar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y que puedan también disfrutar juntamente con nosotros esta noche. Vamos entonces a continuación a darle el tiempo a nuestro hermano Jorge Campbell, que nos trae nuestra lectura bíblica.
La lectura bíblica encontramos en Daniel 2:28. Muy bien, en esta preciosa noche pues vamos a buscar nuestra preciosa lectura bíblica que lo encontramos en Daniel 2 y versículo 28. Los que tienen su Biblia, úsenlas, queridos hermanos, y los que tienen su celular pues lo pueden usar porque todo está conectado en esta preciosa... Oh, está en la pantalla también. Muy bien, entonces lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de la manera escrita. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y el cual ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los postreros días. Y aquí su sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos queridos, qué precioso es glorificar el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús. Me alegra ver la presencia de cada uno de ustedes, porque esta noche se va a presentar la palabra que vive y reina por todos los siglos. Una palabra que se está predicando porque Jesucristo ya pronto viene a esta tierra. Por eso es que la iglesia se está preparando para recibir a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el Santo de Israel. Gracias por darme el tiempo de la lectura. El tiempo es con mi hermana. Amén. Tenemos en nuestro medio algunas personas que recibieron una invitación y nosotros les llamamos nuestros invitados especiales. Amén. Tenemos a Elder Colman, Amén. Guadalupe León, Amén. Santiago Colman, Amén. Adán Colman, Eva Colman. Amén. También tenemos a un jovencito, a Andy. Amén. Tenemos también a Amanda, Amén. a Lucía Caal, Amén. ¿verdad? Que es su primera noche, y también a nuestra hermana María, que esta noche es su primera noche. Así que Amén. bienvenidos, y todos los miembros de iglesia, que el Señor nos pueda bendecir y que juntos, ¿verdad?, alabemos el buen nombre de Dios. Amén. Voy a invitarles una vez más a que inclinen, ¿verdad?, su rostro, y vamos a pedir de nuevo la dirección de Dios. Padre bueno, Amén. que habitas en la altura de los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre esta noche, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Señor, te agradecemos por este día que nos diste, Amén. por la vida que nos has permitido, y porque esta noche nos permite estar de nuevo en este lugar. Amén. Suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo se pueda mover en este lugar y que puedas usar, Señor, a tu siervo. Amén. Bendice a todos los hermanos que se han involucrado en esta actividad especial. Amén. Que podamos disfrutar y podamos también ser bendecidos Amén. por esta obra maravillosa que se está llevando a cabo. Amén. Pedimos, oh Padre Celestial, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones. Amén. La obra es tuya, Padre. Te pedimos que humildemente que nos uses a cada uno. Amén. Y que también, Señor, te puedas manifestar en la vida de nuestros invitados. Amén. Perdona, Señor, nuestros pecados. Y te damos infinitas gracias porque hasta acá has estado con nosotros. Amén. Danos tu bendición esta noche, Señor. Amén. Que podamos estar listos y nuestros oídos atentos a tu palabra. Amén. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, ¿a cuánto les gustan los especiales? Amén. No mucho les gusta. No escucho ese amén. ¿A cuánto les gustan los especiales, hermanos? Amén. Amén. Así que esta noche vamos a dejar a nuestras hermanas que nos traen un canto especial. El tiempo es para ellas. Amén.
Nuevamente, buenas noches, hermanos. Vamos a alabar el nombre de Dios. Amén. Muy lindo canto. Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es el espíritu del Señor. En los rostros veo gozo y paz, y yo sé que está presente el Señor. Dulce presencia del Salvador, permanece aquí, Señor, llénanos con tu amor. Hoy tus bondades te adoramos hoy, y que al salir de aquí con nueva vida en ti llevemos tu amor. Amén. Amén. Muchas gracias a nuestras hermanas. Lindo canto. Amén. Esperando que el Espíritu de Dios haya preparado nuestros corazones. Así que luego creo que no se deben de sentar, hermanas. Necesitamos que nos dirijan el servicio, el canto tema. Así que puestos en pie, hermanos, vamos a entonar nuestro canto tema. Todos juntos de Jesús cantemos su misericordia, su bondad. En mansiones celestiales nos prepara un bello hogar. Cuando al cielo lleguemos, mi alegre bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Mientras juntos peregrinamos, nubes oscurecerán el sol. Pero cuando el viaje acabe, no habrá sombras ni dolor. Cuando al cielo lleguemos, día alegre, bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a alcanzar. Adelante el premio nos espera, contemplar a nuestro Salvador, ingresar
Muchas gracias, pueden sentarse. Amén. Se me había escapado una persona muy especial. Ella no se encuentra acá, pero por ahí está. Le damos la bienvenida a Estela Montúfar. Ella nos visita desde Puerto Barrios. Ella todas las noches está viajando. Así que el Señor le pueda bendecir a Estela por esa obra que usted está haciendo. También a nuestra hermana Alma, no estaba presente. Así que bienvenidas, que el Señor les bendiga. A continuación, entonces, vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Y vamos a dejar esta noche con nosotros a nuestro hermano Alfonso. Gracias, Loli. Es un privilegio, mis queridos hermanos, estar de nuevo aquí esta noche para poder hablar del reino de los cielos, para continuar con nuestro servicio. Así que están todos cordialmente bienvenidos, esperando que el Señor pueda estar con nosotros como siempre ha estado durante las noches. Es interesante que nosotros hablemos del reino de los cielos, porque el reino de los cielos es nuestro destino. El viaje que hemos iniciado con el Señor lo vamos a terminar en la tierra nueva, en los reinos de los cielos. Así que por esa razón es importante, es interesante invitarles a ustedes a que sean parte del reino de los cielos. Y ayer hablamos de la gran invitación, ¿verdad? Y la invitación se sigue haciendo. Es decir, que la invitación va a estar siempre hasta que nosotros un día seamos tocados por medio del Espíritu Santo y podamos levantarnos y aceptar esa invitación. Muchas veces quisiéramos también que nuestros familiares estuviesen dentro de los que están en esta esperanza. Sin embargo, a veces, como hemos dicho, es a veces difícil, porque muchas veces la esposa quiere, el esposo no quiere, a veces el esposo quiere, la esposa no quiere, a veces el hijo quiere, la hija no quiere, o los padres no quieren. Es decir, a veces hay conflictos familiares para la aceptación de ese boleto. Imagínense, es un boleto para el reino de los cielos. Ojalá que cada uno ya tenga su boleto. Ojalá que cada uno esté listo. No como aquel que gritó ayer, ¿verdad? En el tema que dimos, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos sin haberse preparado. Ojalá, mis queridos hermanos, que cada uno de nosotros estemos preparados, nos preparemos para el reino de los cielos. En los temas sobre el reino de los cielos hemos hablado de las parábolas. Hoy, en estos 3 días, o 2 días que nos faltan, o un día creo que nos falta, ¿verdad? Vamos a hablar en cuanto al relato profético. Y por esa razón el tema de hoy se titula La revelación profética del reino de Dios. La revelación profética del reino de Dios. ¿Sabían ustedes que el Señor siempre ha mandado mensajes sobre su reino? Y eso fue lo que nosotros hemos venido hablando. El Señor siempre ha dado anuncio. El Señor de cualquier forma ha hablado de ese reino. Lo habló por medio de las parábolas, para que los sencillos pudiesen entender lo que Jesús quería dar de entender a través de esas simples parábolas. Y Él hablaba específicamente de su reino. Mi reino de los cielos es semejante a... Empezó a hablar, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a... Y entonces comparamos el reino de los cielos de acuerdo a la comparación que Jesús hizo en las parábolas. Hoy también vamos a entender que también Dios reveló las profecías para poder revelar su reino. Es decir, presenta la profecía
que a muchos a veces se le ha dificultado, se le dificultó, pero de una manera especial los estudiosos de la Biblia estudiaron estos acontecimientos y los fueron relatando, fueron desglosando las cosas hasta que sea claro para cada uno de nosotros. Y por eso el mensaje profético es claro. En Daniel 2, en Daniel capítulo 2, vemos la historia de Nabucodonosor. Y dice que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño. Todos hemos estudiado eso, pero de una manera ahora lo vamos a agarrar de otra manera, para poderlo entender mucho mejor. Dice que tuvo un sueño, pero ¿qué pasa? De que cuando se despertó, se le olvidó totalmente el sueño. Yo creo que a algunos le han pasado eso, ¿no es cierto? Algunas veces soñamos algo extraordinario en la noche, bien bonito. Ay, tuve un bonito sueño, pero ¿qué es? Ya no me acuerdo, se me olvidó. Pero sabemos que era un bonito sueño. ¿Les ha pasado alguna vez eso? O a veces uno se levanta, se despierta después del sueño y uno como que quisiera continuarlo, ¿no? Y cierra sus ojos como para poder continuar el sueño. Algunas veces no se puede y algunas veces la suerte que sí pueden continuar el sueño algunas veces. ¿Cómo son las cosas? En ese caso Nabucodonosor sueña y se le olvida el sueño de Nabucodonosor. Entonces aquí, como ya se le olvidó el sueño, dice en el versículo 2, hizo llamar al rey para que le interpretaran ese sueño. ¿A quién llamó? Vamos a leer en el capítulo 2, versículo 2. Ahí está. Primero que llamó el rey, llamó a los magos. Ajá, ¿quiénes son los magos? Ustedes conocen los magos, ¿verdad? ¿O han visto actuar los magos? Aparentemente con la inteligencia de la magia. ¿Ustedes han visto algunas veces esa actuación de la magia? ¿O han visto en las películas o en ahora que está el celular tan abierto con tantos contenidos? ¿Ustedes han visto las magias? Que es una inteligencia, pero que el Señor prohíbe a sus hijos tener ese tipo de práctica. Después llamó ¿quiénes? A los astrólogos, que le saben los astros, dice que revelan las cosas, ¿verdad? Que el Júpiter, que el Saturno, que Ira, que los astros, pues. También llamó a los encantadores. Llamó también a los encantadores. Yo quiero que ustedes pongan atención en esos temas y en esto que estamos hablando. Porque el rey quiere una revelación y él está buscando la manera, de otra manera, de forma de poder encontrar la solución, en ese caso la interpretación de su sueño. También dice aquí a los caldeos. Los caldeos eran como intérpretes de los sueños. Cuando tú le contabas a un caldeo tu sueño, él podía más o menos buscar la forma y la interpretación. Versículo por versículo. Y encontramos en el versículo 9. O vamos a leer un poquito lo que dice esa historia. En el 6 dice: y me mostraréis el sueño y su interpretación. Recibiréis de mí dones y favores y gran honra. De manera que decidme pues el sueño y su interpretación. Cuando estos hombres aparecieron con el rey,
Recuerda que el rey sentenció a esta gente. Le dijo, ¿saben qué? Si ustedes no me revelan este sueño, todos ustedes van a morir. Si ustedes leen ahí, se van a dar cuenta ustedes lo que dice ahí. Entonces, versículos 9 y 10 dice: si no me mostrares el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparéis respuesta mentirosa y perversa, es decir, delante de mí, entre tanto que pase el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar la interpretación. Y en el versículo 10, los caldeos respondieron delante del rey: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar al rey el asunto. Ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosas semejantes. Ningún mago, ni astrólogo, o algún mago, algún astrólogo o algún caldeo. En el 11, porque el asunto que el rey demanda, dicen los caldeos, o dicen estas personas que están con el rey, es difícil. Y no hay quien pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Dime, hable, vamos a interpretarte el sueño. Pero el sueño se había olvidado totalmente, de manera que no se podía. Entonces, dieron la orden de poder ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Ya que ustedes no me pueden interpretar ese sueño, yo lo voy a pasar por cuchillo. O yo lo voy a acabar con ustedes. Y cuando dice los sabios de Babilonia, habían algunos 3 muchachos, 3 jóvenes que teníamos que tomarlos en cuenta ahora aquí, porque eran parte de la sabiduría babilónica. ¿Por qué? Porque dice que fueron hallados 10 veces más inteligentes de los que estaban ahí. Eso dice la Biblia. ¿Y quiénes eran esos? Estaba Daniel y sus compañeros. Entonces llegó la noticia a ellos. Porque también, siendo ellos sabios, tenían que pasar también por el cuchillo. Tenían que acabar con ellos. El capítulo del versículo 16. Versículo 16 dice: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación. ¿A qué riesgo, no? Él iba a tomar el riesgo. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Ay, hermanos míos, queridos míos, cuando nosotros tomamos riesgo en el nombre de Jehová, estamos hablando de la fe durante todos esos tiempos, de las cosas que pasan que nosotros no vemos, pero que sí pasan, de los milagros del Señor, de la participación del Señor con nosotros, aunque nosotros no lo vemos, pero sí actúa, está con nosotros. De manera que entonces le dice: deme tiempo, ¿verdad? Deme tiempo. Versículos 17 y 18. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen ¿qué? Misericordia de Dios del cielo sobre este misterio. Mis hermanos, estos 3 hombres iban a arrodillarse, iban a pedir la misericordia de Dios del cielo sobre
Ay, queridos hermanos, ustedes deben tener esa fe de Daniel con sus amigos. Tenemos que ir con confianza a nuestro Salvador, porque Él nos va a dar la respuesta. Sí tenemos que ir con Él. Sí nos va a dar la respuesta. Porque el Señor siempre quiere nuestro bien. De manera que, versículo 17 y 18, decíamos que Él iba a orar al Dios del cielo, ¿no es cierto? Pero yo quisiera como salir un poco de Daniel para demostrarles algunas cosas o algún texto, ese texto que me interesó muchísimo leyendo esa parte. Está en Salmos capítulo 39, 7 al 12. Salmo 39. Salmo 139. 139, 7. ¿A dónde me iré? Dice el salmista. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí y hará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún en la noche resplandecerá alrededor de mí. En otras palabras, mis queridos hermanos, no podemos huir de Dios. Dios está siempre en cualquier lugar donde usted puede clamar a Él. No importa qué lugar, como dice el salmista. Cualquier circunstancia que nos pase, cualquier problema que pasemos, podemos arrodillarnos, no importa el lugar, y el Señor nos va a escuchar. Porque Él lo ha prometido. En el versículo 20. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios del siglo, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Escuche lo que habla Daniel. ¿Y por qué Daniel está hablando todas estas cosas? 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, y vuelve nuevamente a citar, ni los sabios. Escuchen, hermanos míos, a veces ustedes quieren confiar en la brujería, ustedes quieren confiar en las magias, ustedes quieren confiar en estos que tiran los naipes, ustedes quieren confiar en estas cosas de la hechicería. Ah, mis queridos hermanos, están equivocados, porque la revelación de Dios dice aquí que ni astrólogos, ni sabios, ni magos, ni adivinos pudieron revelarle a Nabucodonosor su sueño. Pero sin embargo, leyendo en el versículo 27, sin embargo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero, muchas veces buscamos la sanidad con todas estas gentes. Muchas veces queremos respuestas de todas estas gentes. Muchas veces, porque nos la facilitan tan rápido, lo queremos cazar y poder entonces ir en las demandas del enemigo, engañándonos con todas estas
cosas de la brujería, de las hechicerías, de todas estas cosas. Entonces vayamos directamente de nuevo. Dice, ni astrólogos, ni ninguno de estos. 28. No, pero hay, en el 28. Pero hay, ¿qué? En los cielos. El cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. Este hombre resulta que recibió esa visión. Miren, hay algo que es fascinante en esa historia. Y tan fascinante esa historia que a veces me pongo a pensar. El rey Nabucodonosor era un rey malísimo. Es más, el rey Nabucodonosor hizo una estatua para que lo adoraran, ¿verdad? Sin embargo, en la revelación bíblica, este hombre fue el primero en recibir las instrucciones proféticas. De los gobiernos del mundo. A él se le reveló y Daniel lo interpretó. No fue a un profeta, no fue a un elegido, fue a Nabucodonosor el corrupto. Por eso dice que si ustedes no hablaran, ¿qué dice la Biblia? Hasta las piedras van a hablar. Entonces aquí se le presenta a Nabucodonosor la revelación y Daniel entonces le dice la revelación. Pero hay un Dios del cielo, de los cielos que revela los misterios. Amén. En el versículo 30 dice ahí, en el versículo 30, y a mí me ha sido revelado este misterio no porque en mí haya sabiduría. Escuchen, este hombre había sido hallado 10 veces más que sabio que los que estaban en la corte de Nabucodonosor, de Babilonia. Y mire que habla este hombre de él. No que sea yo sabio. Mis queridos hermanos, no somos nada, dijo Daniel. Pero Dios usa a sus hijos cuando es necesario. Aún en los asuntos extraordinarios de la sociedad, la política y el diario vivir de la comunidad, el Señor usa también a sus hijos. Increíble. Cuán importantes son los hijos de Dios en cualquier lugar donde se encuentren. En la sociedad, si estás en un grupo social, ahí eres importante. Si estás en un trabajo, ahí eres importante. Si estás en la comunidad haciendo activismo, ahí eres importante. Y si estás en la política, tal vez trabajando con el gobierno, también ahí eres importante. Y vas a hacer una gran diferencia ahí, porque tú eres la luz. Vosotros sois la luz de ¿qué? Y si la luz se desvaneciere, ¿con qué se va a encender esa sociedad? Y eso era lo que pasó ahí, eso es lo que pasó ahí en la corte precisamente. En el versículo 39 dice, tal vez vamos un poquito antes, en el 31. En el 31, tú, rey, veías aquí una gran imagen. Oh, entonces empezó a recordarse el de que sí había visto una imagen en ese sueño. Y la imagen que tú vistes, la cabeza era de ¿qué? De oro. La parte de los hombros hasta aquí era de plata.
y la otra parte era de bronce. Y después el bronce y la otra parte de los pies era ¿qué? De hierro y barro, ¿verdad? Entonces empezó Daniel a explicarle al rey el sueño. Entonces cuando el rey se dio cuenta, dijo, realmente es verdad todo lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Pero hay algo en el 34, hermanos. En el 34 dice, estaba mirando, es decir, esta imagen, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Vamos a ir brevemente a explicar algunas cosas de esa historia. Dice que él era la cabeza. Es decir, Nabucodonosor era la cabeza. Pero que después de él, en el relato, iba a haber un gobierno un poco menor que él. ¿Verdad? Así lo dice. Es decir, él estaba como un rey grandísimo, porque Babilonia en ese tiempo era la Babilonia la más grande, de los jardines colgantes, de la belleza extraordinaria, una urbanización espectacular. Entonces Babilonia estaba en lo mejor. Entonces Nabucodonosor quería mantenerse en ese poder. Pero cuando le revela a Daniel y le dice, pero después de ti viene otro poder. Es decir, iba a caer el poder. Y Dios está manifestando todas estas cosas relativas al mundo. Porque antes los gobiernos eran mundiales. El gobierno de Babilonia cubría todo el mundo. Después entraron, aquí está, el imperio babilónico. Como ustedes lo pueden ver. Después del imperio babilónico, descrito ahí como de la cabeza de oro, viene el imperio medo-persa, que está descrito ahí como bronce. También después viene el imperio griego, también ustedes recuerdan, ¿verdad? A ese gran conquistador de Grecia, ¿cómo se llamaba este? Alejandro, gracias, Alejandro Magno. Le decían también Alejandro el Grande. Le decían también Alejandro de Macedonia. Todos esos eran nombres de este hombre por sus hazañas y su grandiosidad. Después del imperio griego que cubrió todo el mundo, porque ustedes saben, hasta la literatura griega entraron a todas partes. Por eso que sabemos de los filósofos griegos, de Aristóteles, de Demóstenes, de los grandes, famosos filósofos, matemáticos, Aristóteles y todos estos griegos, que tenían una mentalidad extraordinaria también. Por eso que su literatura llegó hacia nosotros, ¿verdad? Entonces después vino el imperio romano. El imperio romano era el imperio más terrible. ¿Ve? Fue por eso que se describe de hierro, ¿verdad? De hierro y barro. Resulta que ya no se pudo unir. Porque de ahí pues, él se estaba mezclado de barro, entonces no se pudo unir, ya no hubo una solidez. Inclusive, usted recuerda que durante ese imperio fue que nació Jesucristo, en el imperio romano. ¿Verdad? Y ustedes pueden ver los años, más o menos, los años que gobernaron todos estos imperios. Y aquí hablamos del imperio romano hasta 478. Y se habla así de 478, es decir, 478, porque fue el tiempo que el general Berthier, también ustedes conocen, el general francés, ¿verdad? Se llevó al Papa, ¿verdad? Preso, y entonces el poder empezó a caer.
Pero la Biblia dice que ese poder va a volver. Y vamos a dejar de eso en paréntesis. Entonces en el versículo, decíamos 44, dice ahí: y en los días de esos reyes que habíamos visto ahí, los últimos en los pies, digamos que son los últimos de las fuerzas mundiales, levantará un reino que no será jamás destruido. Y de eso estamos hablando. ¿De qué? Del reino que no va a ser. Amén. No va a ser destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Ay, alabado sea nuestro Dios, ¿verdad? El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido y permanecerá para siempre. Y por eso el Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Vamos a leerlo de 1 al 5. 21, Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 1 en adelante. Vi un cielo, ¿qué? Nuevo. Y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué pasó? Pasaron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada a su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará, dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. En el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva. Ajá. Escribe pues, porque estas palabras, ¿qué? Son verdaderas. Tiene que entrar y penetrar en nuestros huesos. Mis queridos hermanos, Dios enjugará toda lágrima. ¿Cuántos quieren prepararse para ese reino? Amén. ¿Cuántos quieren que oremos por ellos? Por sus decisiones, para que decidan por ese reino. ¿Hay alguien que quisiera que oráramos por él? Amén. Tal vez usted quiere, pero algunas veces hay algunos obstáculos, o tal vez piensa arreglar algunas cosas antes de poder decidir por Cristo. Tal vez usted dice: yo no estoy preparado todavía, me falta un poquito más. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello para aceptar el mensaje. No puedo ahora mismo, tengo algunas cosas pendientes todavía. Eso es difícil para mí, yo no voy a poder mantenerme. Pero hoy estoy aquí para decirte lo siguiente:
Si tú piensas así, estás mal. Escúchenme. Si tú piensas así, estás mal. Porque tú tienes que ir a Jesús así como estás. Para que surja el milagro en tu vida. Usted no puede cambiar su vida. Usted no puede cambiar su manera de ser. Usted no puede cambiarse a sí mismo. Es imposible ir a Dios tal como eres y Jesús que haga el milagro en tu vida. No podemos ayudar a Dios porque Él es omnisapiente, omnipotente, omnisciente. Así como estamos, Dios nos toma como aquel escultor que coge ahí un tronco o un pedazo de madera o un pedazo de árbol inservible aparentemente y lo lleva y empieza él a cincelarlo, a hacer de él una obra de arte. Usted puede ser ese tronco, usted puede ser ese pedazo de tronco ahí, pero Dios quiere recogerte, quiere cincelarte y hacer de ti una obra de arte. Permita que Dios lo haga. Ese es el tiempo. Y si tú no se lo permites, cuidado. Ese es el tiempo para ti. Mis queridos hermanos, así como estamos, Dios nos toma. Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Por eso nos quiere llevar a su reino. ¿Vamos a aceptar ese reino? ¿Vamos a decidir por ese reino? Los que no han decidido por ese reino, ¿ustedes han oído de ese reino? ¿Ustedes tienen herencia cristiana? La vez pasada inclusive mencioné a toda la generación Coleman, ¿verdad? Hablé de ellos, ¿por qué? Porque tuvieron las bases fundamentales para enseñarle a toda esa generación. Quiere decir que ustedes no pueden huir de la presencia de Dios, del legado que Dios les ha dejado a cada uno de ustedes. Coge el legado. Y el legado es para que un día estés allá en el reino de los cielos. Esa era la lucha del hermano Oscar Coleman. Esa era la lucha de nuestra hermana Alicia. Esa era la lucha de la hermana Ela. Para que un día su generación pudiese estar en el reino de los cielos, pudieran estar en la santa cena del Señor. Y ahora, ustedes, como parte de esa generación, están también ahora siendo llamados al mismo camino. No endurezcáis tu corazón, si oyeres hoy su voz. No endurezcáis tu corazón. Y por eso vamos a orar. Esta es la parte importante de la oración, donde queremos que ustedes hablen con los amigos, con la familia, que tengan ese contacto directo con ellos y decirles: mire, este sábado pueda que tú pudieras ser bautizado. Ese sábado pudiera cambiar tu vida, una dirección feliz. Quisiera decir algo, pero no sé si usted me lo permite. Muchas veces nuestras expectativas son muy diferentes de las cosas reales. Pero aquí estamos como un pueblo de Dios, luchando
porque es una lucha la vida cristiana. Tratando de llevar la lucha cristiana firme. A veces cayendo, levantándonos. A veces tropezando y vamos. Pero ahí estamos, hermanos míos, ahí estamos. Yo vi a una pareja hoy, estaba ebria. Y esa pareja había aceptado a Jesús y se había bautizado. Y fue lamentable para mí verlos en una condición de esa forma. Y me dijeron, no podemos. Hemos intentado, no podemos. Pero quiero decirles a ustedes esta noche, mis queridos hermanos, de tu carga, ponga tu carga a Jesús. No lo cojas tú no vas a poder. Es que tú no puedes. Como dicen ellos, yo no puedo. Y es cierto, no puedes. Jesús es el que puede. Y tú tienes que tomarlo en cuenta. Tú tienes que ponerlo en tu vida. Tú tienes que ponerlo en primer lugar. Y vas a ver que vas a resistir toda tentación. Vas a resistir el alcohol. Vas a resistir la droga. Vas a resistir cuanto te pueda destruir, te pueda llevar hacia el infierno. Porque Jesús va a estar contigo. Llama a Jesús. Acompáñate de Él. Es la hora de la oración. Mis queridos hermanos y amigos, que estos días que estamos pasando no sean de baldes, que usted tenga la decisión, que usted piense en Jesucristo y que Él va a librarlo de todo. Hermanos, ten confianza en Dios, ten confianza. Si le diría a ustedes tantas cosas que Dios ha hecho desde que iniciamos esa campaña, ustedes no lo van a creer. Pero el Señor es maravilloso, mis queridos hermanos. Los que tienen fe en el Señor van a ver las cosas cambiar en su vida y van a ver desarrollar cosas en su vida para honrar y gloria de nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie y como siempre vamos a unirnos en oración por grupos, como lo hemos hecho siempre. Hay unos niños allá, hay unas personas allá que me gustaría que alguien fuera con ellos. Hay unos niños allá del otro lado, vayan también allá, distribuyámonos. Amén. También queremos pedir que si hay algún enfermo, que usted pueda poner su mano sanadora sobre él. Tú puedas continuar utilizándolo. Amén. En esta hora queremos pedirte una misión especial. Amén. Nosotros estamos contigo en todo tiempo. Amanda, Tú prometes estar con nosotros. Amén. Señor, te quiero para que pedir tú nos ayudes a Amén. que usted pueda ayudar a tu Espíritu Santo a ti, que sí.
no tomó la decisión de vida eterna, o ya conoce, pero se ha alejado de ti. Celestial, te pido que usted pueda trabajar con la hermana María, hermana Ana y hermano Edgar, Padre, para que usted pueda poner en su corazón un corazón agradecido con usted y un corazón que ponga en sus corazones el querer comunicar con su buena voluntad, Padre, y que puedan reconocer al Señor en su vida como su único Salvador personal. Señor, te lo conoceré en ese reino. Amén. Así que te pedimos por cada una de esas situaciones. Protege. Sé tú con cada una de ellas y en descanso. Que te no sabemos nada de su vida. Que desea lo bueno para sus hijos. Y sabemos que tú como padre deseas lo bueno para cada uno. Una vez más, Señor, estamos agradecidos contigo por la bella oportunidad que tú nos has brindado de volver a este hogar para continuar escuchando tu voz, Señor. Gracias por este maravilloso mensaje, Señor, donde tú nos muestras la historia y el destino de este mundo, Señor. Hemos aprendido que tú realmente lo que deseas es lo mejor para nosotros. Hemos escuchado, Señor, que tu reino está muy pronto en establecerse. Queremos pertenecer a ese reino, Señor. Querido Padre, en esta noche te suplico de todo corazón que todos mis hermanos y mis amigos que están aquí puedan recibir el boleto, puedan, Señor mío, sellar su pasaporte para poder entrar al reino de los cielos. Ese requisito es indispensable, Señor. Así es de que hoy es el día que debemos de tomar nuestra decisión. Ayúdanos, Padre amado, a poder decidir por ti. Que no dejemos pasar el tiempo
porque está en peligro nuestra salvación. Querido Padre, nos ponemos en tus manos de amor. Queremos prepararnos y que todos los que estamos aquí podamos tener parte contigo y poder, Padre Celestial, no solamente nosotros, sino que si es tu voluntad, que podamos hallar gracia ante ti y toda nuestra familia también pueda unirse con nosotros un día no muy lejano y podamos encontrarnos con nuestros seres amados que un día trajeron ese maravilloso mensaje aquí a este pueblo de Livingston. Gracias porque tú has usado a tu siervo en esta noche y todas las noches anteriores. Así es que te ponemos en tus manos de amor a nuestro hermano Alfonso para que tú, Señor, lo sigas usando y pueda ser de bendición en esta aldea de Miramar y especialmente en este hogar. Bendice a nuestro hermano Luis, a su esposa y a toda la familia, Señor, que está apoyando esta maravillosa campaña. Que esa semilla que se ha sembrado aquí, Señor, muy pronto pueda germinar para honra y gloria de tu nombre. Gracias, gracias por estar con nosotros. Despídenos de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Loli. Antes de que entonemos nuestro último canto, yo quisiera mandar un saludo especial a estas personas que nos dieron precisamente, dijimos ayer que teníamos que orar fervientemente por una persona allá en Las Vegas, Nevada. ¿Recuerdan ustedes, verdad? A Kimberly Roselyn Ceseña Coleman. Kimberly Roselyn Ceseña Coleman. Y también vamos a orar también por Brandon Isaías Coleman Montúfar también. Tomémoslo en cuenta. Y también queremos saludar a estas personas que no solamente patrocinaron nuestra actividad, sino también están pendientes de la transmisión. Olga Yolanda Van der Coleman, Georgina Coleman, Ana Luisa Coleman, Bertalicia Coleman y Víctor Isaías Coleman. Y mucha gente que nos están escuchando a través del medio, porque están pendientes de esa transmisión. Gracias, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, hermano Alfonso, por el mensaje esta noche. No hay dudas, como hemos estado diciendo, que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, lo está usando. Esta noche vamos a invitar a nuestras hermanas para finalizar ya con el canto tema, ¿verdad?, y luego la oración. Los esperamos el día de mañana, que es nuestra última noche. Nos prepara un bello
hermanos, quiero que los que no han hecho esa decisión puedan pensar en esa decisión muy firmemente. Estamos orando por ustedes. Estamos pidiendo a Dios por ustedes. Porque sabemos muy bien de que ustedes con Cristo estarán bien cuidados. Sabemos que ustedes con Cristo estarán más que mejor. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos. Tú sabes que tu palabra ha llegado aquí a este hogar, Señor. Y tú eres el único que puedes dar el poder para que pueda crecer en el corazón. Suplicamos, Señor, que tú germines esa semilla en el corazón de los que han escuchado tu palabra. Particularmente, Señor, aquellos que no han hecho todavía la decisión por ti. Ahora es el tiempo. Denles el coraje, Señor. Porque solamente los valientes arrebatan, Señor, el reino. Por lo consiguiente, dele a ellos la valentía. Si es una mujer, Señor, ayúdela en su circunstancia de vida y permita que se prepare para honrarte y glorificarte. Oh Señor, suplicamos por ellos y también por nuestros hermanos que han llegado también a escuchar tu palabra esta noche. Multiplícale tu gracia y tu sabiduría para cada uno. Y que tu poder sea tan grande, Señor, que ellos se mantengan para que un día todos nosotros podamos alabarte y glorificarte en tu reino. Que cuando tú aparezcas, Señor, podamos decir, ese es el Dios que hemos esperado por siempre. Estaremos con Él por toda la eternidad. Oh Señor, dele fuerza a estos jóvenes que quieren hacer la decisión por ti, pero por alguna razón, Señor, están pensándolo todavía. Dele la fuerza, oh Padre Santo. Dele el poder de tu Santísimo Espíritu. Amén. Haga el milagro en ellos, Señor, y levántelos. Y demuestre al mundo, oh Padre, cuán grande eres. Porque sabemos que tú los puedes cambiar. Y los puedes ayudar. Y pueden estar más seguros en tus manos. Oh Señor, pedimos por todos en el nombre de Jesús. Y también, Señor, pedimos también por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo lo explicamos y lo pedimos todo. Amén. Están todos despedidos, pero yo creo que no sé si se va a abrir la ventana. Vamos a ver si se abre la ventana. Si se abre la ventana, ustedes tendrán, se abrió la ventana automáticamente, ¿eh? Así que ustedes tienen su refrigerio. Pasen sin ningún problema.